Buenas a todos, bienvenidos a un viaje profundo donde el lenguaje se convierte en un puente hacia las emociones humanas. Hoy exploraremos un poema que celebra la capacidad de las palabras para encender sentimientos, conectar culturas y dar vida al alma. Analizaremos sus recursos lingüísticos y literarios, el léxico, las figuras retóricas, la sintaxis, la coherencia y cohesión, y veremos cómo este poema encarna la competencia lingüística de expresión. Prepárate para sumergirte en un mundo donde las palabras arden como fuego, saben a miel y tejen sueños sagrados. Este análisis no solo desglosará el poema, sino también reflexionará sobre su relevancia en nuestra conexión con el mundo. Bueno, empecemos. Primero escuchemos el poema completo, dividido en dos estrofas que nos guían por el viaje emocional y cultural. El lenguaje es fuego que arde en la piel, un latido secreto que sabe a miel. Es la voz que despierta emociones dormidas, puertas abiertas a vidas compartidas. En cada palabra un susurro ancestral, un puente invisible, un vínculo vital. Cultura que danza en sonidos y tonos, tejidos sagrados de sueños y tronos. Las emociones se visten de letras y frases, se vuelven colores, aromas y fases. En el idioma que abraza y que nombra, la esencia humana que nunca se asombra. Hablar es sentir, es crear y entender. Es el alma que aprende a renacer. Porque en el lenguaje profundo y sincero vive el mundo entero, entero y verdadero. Este poema es un canto al lenguaje como un vehículo de emociones, un conector de culturas y un reflejo de la humanidad. A continuación desglosaré sus recursos lingüísticos y literarios para entender cómo logra este impacto. El léxico del poema es rico, sensorial y cargado de simbolismo. Palabras como fuego, fuego que arde en la piel, evocan pasión y transformación y una conexión física con el lenguaje, sugiriendo que las palabras no solo se escuchan, sino que se sienten. En la palabra miel, en sabe a miel, impone dulzura y calidez, apelando al sentido del gusto y a una sensación de placer. Términos como susurro ancestral y tejido sagrado elevan el lenguaje a un plano místico, conectándolo con la historia y la espiritualidad humana. En la segunda estrofa, palabras como colores, aromas y fases refuerzan esta conexión multisensorial, sugiriendo que el lenguaje no solo transforma emociones abstractas en experiencias concretas. En este léxico cuidadosamente elegido, no solo describe, sino que pinta emociones, invitando al lector a experimentarlas física y emocionalmente. Las figuras retóricas son el corazón poético del texto, transformando ideas abstractas en imágenes vividas y multisensoriales. Las metáforas, el lenguaje, el fuego que arde en la piel, compara el lenguaje con un fuego que despierta sensaciones físicas, sugiriendo su poder de transformador e inmediato. Además, puente invisible y tejido sagrado presentan al lenguaje como un conector de personas y culturas, un medio para unir lo humano a través de la comunicación. Ya, después tenemos la personificación. En cultura que danza en sonidos y tonos, la cultura cobra vida, moviéndose como gracia y ritmo, como si las palabras mismas fueran una danza colectiva de la humanidad. Luego, la sinestesia. Un latido secreto que sabe a miel. Esto combina es una combinación del gusto y una experiencia emocional, creando una conexión multisensorial que
intensifica la experimentación y la experiencia del lector. Además, las anáforas, la repetición de es fuego, es la voz, es el alma, refuerza la idea del lenguaje, tiene múltiples dimensiones, todas igualmente poderosas. Además, imágenes sensoriales en las emociones se visten de letras y frases se vuelven colores, aromas y fases. El poema usa imágenes que apelan a múltiples sentidos, haciendo que las emociones sean casi tangibles. Estas figuras no solo embellecen al poema, sino que lo convierten en una experiencia inmersa, invitando al lector a sentir el lenguaje en su máxima expresión. La estructura del poema es sintética. Es clara, rítmica y deliberada, diseñada para reforzar su mensaje. Usa frases cortas y paralelismo, como la repetición de es fuego que arde en la piel, es la voz que despierta emociones dormidas y es el alma que aprende a renacer. Este paralelismo crea un ritmo hipnótico que enfatiza la naturaleza multifacética del lenguaje. Es sensorial, emocional, cultural y espiritual. La primera estrofa establece el lenguaje como un fenómeno que despierta emociones y conecta cultura, mientras que la segunda profundiza en su rol como una herramienta para expresar y comprender a la humanidad. La simplicidad de las oraciones, combinada con su carga poética, hace que el poema sea accesible pero profundamente evocador. Además, el uso de las estructuras coordinadas, como hablar es sentir, es crear y entender, refuerza la idea que el lenguaje es un acto completamente que abarca múltiples dimensiones de la experiencia humana. La coherencia del poema radica en su progresión temática clara y lógica. La primera estrofa presenta al lenguaje como un fenómeno sensorial, fuego que arde en la piel y cultura, en cultura que danza en sonidos y tonos, establecen su poder para conectar y despertar. En la segunda estrofa se profundiza en cómo el lenguaje transforma emociones en algo tangible. En frases como se viste en las letras y frases y refleja la esencia humana, el mundo entero, entero y verdadero. Esta progresión mantiene al poema enfocado en su mensaje central, el lenguaje como un vehículo de emociones y conexiones humanas. La cohesión se logra a través de la repetición de conceptos clave, como lenguaje y emociones, y la conexión implícita entre versos. Por ejemplo, emociones dormidas en la primera estrofa evoluciona a emociones que se visten de letras y frases, en la segunda creando un hilo conductor. Además, imágenes recurrentes como puentes, tejidos y fuego refuerzan la unidad del poema. El uso de conectores implícitos como la revelación entre puertas abiertas a vidas compartidas y el idioma que abraza asegura que el poema fluya como con un tono armónico, donde cada verso contribuye al mensaje global. El poema no solo celebra el lenguaje como expresión individual, sino también como un fenómeno cultural que trasciende fronteras. En un susurro ancestral y cultural que danza en sonidos y tonos, el poema evoca la idea de que el lenguaje lleva consigo la historia de los pueblos, sus tradiciones y sus sueños. Cada idioma es un tejido sagrado que conecta generaciones, como los relatos orales de los griots africanos, los haikus japoneses o los coplas latinoamericanos. Las imágenes de vidas compartidas y el mundo interno
Sugiere que el lenguaje es un puente universal, capaz de unir a personas de diferentes orígenes a través de la expresión de emociones comunes. En un mundo globalizado, este poema nos recuerda que el lenguaje en todas sus formas es un vehículo para preservar la diversidad cultural mientras que se construye conexiones humanas profundas. El poema está íntimamente ligado a las competencias lingüísticas que implica usar el lenguaje para comunicar ideas, emociones y expresiones de manera efectiva y creativa. En versos como hablar es sentir, es crear y entender, el poema destaca que el lenguaje es un acto de creación que nos permite transformar emociones internas en algo que otros puedan comprender y sentir. La segunda estrofa, con las emociones se embisten de letras y frases, además se vuelven colores, aromas y frases, sugiere que el lenguaje no solo comunica, sino que da forma a las emociones, convirtiéndolas en experiencias tangibles y multisensoriales. Esto es el núcleo de la expresión poética. Usar palabras para pintar mundos internos. El léxico sensorial, fuego, miel, colores y las figuras retóricas, metáforas, sinestesia, personificación, muestran cómo la expresión puede ir más allá de lo tangible, capturando la complejidad de las emociones humanas. Por ejemplo, fuego que arde en la piel no solo describe emociones, sino que las hace palpables para el lector. Finalmente, el poema presenta la expresión como un acto de renacimiento. Es el alma que aprende a renacer y conexión universal. Vive el mundo entero, sugiriendo que el expresar nuestras emociones no solo atiende a nosotros mismos, sino que también construimos puentes hacia los demás. Este poema no solo describe la expresión, sino que la encarna, usando el lenguaje como un lienzo para pintar emociones y conectar almas. Este poema es un recordatorio poderoso de que el lenguaje es mucho más que palabras. Es un fuego que despierta emociones, un puente que une culturas, un lienzo donde las emociones se convierten en colores y aromas, y un acto de creación que da vida al alma. A través de su léxico evocador, figuras retóricas, vividas y estructuradas, rítmicas, coherencia temática y conexión cultural, el poema encarna las competencias lingüísticas, mostrándonos cómo las palabras pueden capturar lo que sentimos, conectarnos con el mundo. Además, nos invita a usar el lenguaje para construir puentes, preservar culturas y renacer a través de nuestras emociones. La próxima vez que hagas poesía o las leas, recuerda, estás tejiendo el tejido sagrado que lleva al mundo en sí, entero, entero y verdadero. Gracias por acompañarnos en este viaje poético.